Sé que están esperando hace un rato, gracias por la paciencia. Tuvimos unos pequeños percances, pero ya estamos preparados. Muy buenos días, gracias por comparecer a esta conferencia de prensa que se ha convocado para presentar elementos importantes del plan energético sobre la propuesta programática del PIB para las próximas elecciones. Como primer punto, el Partido Independentista Puertorriqueño propone el diseño de un plan maestro energético mediante el cual se fije de manera concreta la finalidad de lograr una transición hacia el uso de energías renovables y estableciendo fechas fijas para el informe del mismo. La realidad es que este plan maestro está dirigido para, de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos, se vaya actualizando recurrentemente el plan gubernamental para el desarrollo de energías renovables. Esto significa que estaremos en comunicación tanto con expertos científicos como con comunidades que podrían impactarse, como también lo que tiene que ver con expertos energéticos y otras personas vinculadas al sector y a esa materia. Obviamente, la intención de tener mediante este plan maestro una comunicación continua con las comunidades es para evitar, como ha ocurrido en el pasado, la inversión multimillonaria en proyectos que son adversos a los mejores intereses de la comunidad y, sin embargo, no solo se invierte el dinero en proyectos que luego son natimuertos, sino que además en nada beneficia ni al proyecto de energía renovable, ni al proyecto de la reducción de los costos energéticos, ni al bienestar del país en general. Ejemplo de ello es la propuesta de tanto gobiernos del Partido Popular como del PNP de establecer gasoductos tanto por el sur o por el norte, lo cual le ha costado al país decenas de millones de dólares y ninguno de los proyectos ni produjo lo que se había planteado produciría, sino que además tuvo la crítica continua de las comunidades, de los sectores ambientales, de los sectores científicos y de incluso la oposición política, porque en el caso del PIB estuvimos muy activos mediante nuestros comités de base en la oposición a ese proyecto. Nosotros queremos redirigir de nuevo los esfuerzos gubernamentales a establecer mediante este plan el uso de energía eólica que permita el utilizar nuestros recursos naturales, en este caso el viento, para la producción de energía, pero lo haremos sin impactar sectores agrícolas, como ya ocurre en el caso de Santa Isabel y Yabucoa, como tampoco vamos a impactar a sectores que son sensitivos ecológicamente, como es el caso de Guayanilla. Nosotros lo que hemos propuesto es que se utilicen terrenos que no sean con otros fines, para aquello de no vestir un santo para vestir otro, sino que sean terrenos que no tengan ese impacto adverso en términos ambientales. Igualmente, en el tema de energía renovable, proponemos la utilización de ya los terrenos impactados de las industrias petroquímicas entre Guayanilla y Peñuela, que es lo que se conoce como la Corco, son cerca de 3.500 cuerdas, que esas sí ya están impactadas en términos adversos ambientalmente, y el gobierno podría adquirir esos terrenos para establecer una finca fotovoltaica que ofrecería electricidad o energía necesaria a 150.000 residencias. Eso tendría también una reducción significativa en los costos energéticos y además estableceríamos en esos terrenos una fábrica para llenar de paneles fotovoltaicos no solo esa antigua zona petroquímica, sino además también estimular el que en estructuras residenciales como comerciales también se coloquen esos paneles fotovoltaicos. Si en Puerto Rico se pudiera lograr dentro de los 700.000 techos más o menos, que sería la mitad de los techos o estructuras en Puerto Rico, sería un ahorro también energético significativo. Esto es obviamente a corto, mediano, largo plazo, pero hay que comenzar a dar los pasos necesarios para establecer esta política energética de forma renovable. Además, obviamente, la creación de esta fábrica fomentaría la creación de empleos, lo cual también tiene un impacto en la economía puertorriqueña y que también ayudaría a colaborar estrechamente con los centros universitarios, tanto en Río Piedras como en Mayagüez, San Germán y Ponce, porque son centros universitarios que ya han estado estableciendo este tipo de tecnología como parte de sus currículos escolares en los temas energéticos y nos permitiría una colaboración entre el gobierno y esos centros universitarios.
Por otra parte, en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, entendemos que no solo requiere una reforma cosmética, aquí hay que hacer una transformación profunda de la estructura y la visión en cuanto a los aspectos energéticos que tiene dicha corporación pública. Particularmente entendemos que hay que disolver las juntas de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, salvo los que son representantes del interés público que han sido electos por los consumidores y que las demás personas sean nombradas utilizando unos criterios más rigurosos, más estrictos para evitar lo que hemos visto vergonzosamente en los últimos días, que es solo reflejo de lo que ha estado ocurriendo en esa corporación pública ya por muchos años. Obviamente también entendemos que se debe establecer una transformación en la toma de decisiones de esa Junta para los aspectos de contratación, al tiempo que también es necesario que se utilicen los profesionales, tanto ingenieros como trabajadores de la corporación, que conocen mucho mejor que los directores al momento de realizar las contrataciones correspondientes. En cuanto al tema de la facturación, nosotros proponemos que se haga una revisión completa de lo que se han llamado las exenciones por vía de la cláusula del ajuste por combustible. Aquí al país se le hizo pensar que el ajuste por combustible era algo que respondía a las fluctuaciones del precio del petróleo, y no es correcto. Realmente la energía que se consume y que no se le paga a la Autoridad de Energía Eléctrica se cobra a través del ajuste por combustible y la pagamos los abonados que cumplimos con el pago de nuestras obligaciones. Así que por el ajuste por combustible, ahí se paga la energía robada, ahí se paga los problemas de mantenimiento en línea que crean fricción con ramas y que eso aumenta el calor y por tanto el consumo energético. Ahí también están las exenciones otorgadas a organizaciones sin fines de lucro, a corporaciones privadas, a iglesias. Así que en ese aspecto nosotros creemos en la eliminación de esas exenciones con cargo a la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, al abonado, y que se haga una evaluación de aquellas que puedan ser unas exenciones meritorias y en esos casos que se pague con cargo al Fondo General, de manera que las ramas políticas, tanto el gobernador como la Asamblea Legislativa, al momento de otorgar una exención, utilicen un criterio mucho más estricto y riguroso que el que se ha estado utilizando, que como es con cargo a la autoridad y por tanto a los abonados, pues se han otorgado exenciones con propósitos políticos partidistas de manera festinada. En cuanto a la quema de carbón, finalmente hemos propuesto que nos oponemos a este tipo de actividad y me gustaría en este momento dejar al licenciado Juan Mercado, que por ser residente en Arecibo ha estado al tanto de lo que ha estado ocurriendo en ese municipio con respecto a las incineradoras y quiero que él tenga oportunidad de expresarse ante ustedes. Gracias, Juan. Nuestro partido rechaza como cuestión de principio cualquier utilización de incineración de biomasa como mecanismo de generación de energía, por dos razones. La primera, es insuficiente, toda vez que la utilización del sistema meramente da para correr la empresa de los incineradores y quizás un edificio pequeño. Consecuentemente, la utilización del sistema no compagina con el daño a la salud que podría traer a los puertorriqueños. Traer un incinerador a Puerto Rico es sustituir los vertederos que están sobre la tierra por vertederos en el aire, tomando en cuenta el daño ambiental que causa y, en consecuencia, el partido habrá de evitar cualquier utilización de estas tecnologías a esos propósitos. Sí, los dejo con la licenciada María Lourdes Santiago, candidata al Senado por acumulación. Es importante señalar que para implantar lo que se llama Waste to Energy, que ustedes recordarán que es algo que se ha intentado traer a Puerto Rico durante décadas. En un momento se pensó que Caguas sería la primera sede de este tipo de empresa. Recurrir a este tipo de tecnología es dar al traste de una vez y por todas con cualquier política de reciclaje y de reducción de desperdicio.
porque por su naturaleza, para funcionar, estas empresas necesitan más basura que la que podría generar jamás nuestro país. Y yo creo que esto es un índice importante de lo que es el verdadero fin en ese, como en tantos otros proyectos promovidos, socolor de modernización de las políticas energéticas de nuestro país. Y ahí lo quiero enlazar con las incidencias que se han visto en las últimas semanas en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque un poco esos asuntos pasan por lo que es la farandulización de la política, se convierten en el escándalo del momento y luego se olvidan. Mucha gente se pregunta, por ejemplo, en cuanto al intercambio de correos electrónicos entre uno de los miembros de la Junta, ¿cómo alguien puede ser tan torpe como para poner algo así por escrito si es que en efecto se dio ese intercambio? Yo creo que la única conclusión posible es que ese tipo de acciones son tan comunes en las agencias y las corporaciones públicas del país que se ha generado un sentido de absoluta impunidad. Así es que se hacen las cosas en el gobierno de Puerto Rico. No es una excepción, lleva esto a pensar a uno, sino la regla en el manejo de los fondos públicos y de la influencia que puedan tener ciertos funcionarios. Lo mismo ocurre con la contratación indebida, la otorgación de un contrato de 379 millones a alguien vinculado con el vicepresidente. Esos contratos no los firma una sola persona en la oscuridad de su oficina. Esos contratos pasan por un proceso complejo de evaluación, de revisión del departamento legal. Así que con destituir a una persona no estamos erradicando lo que es tristemente la función de la Junta de Energía Eléctrica, que es actuar como una fraternidad política dedicada a la repartición de contratos, desvinculada totalmente de lo que debe ser su función, que es la articulación de políticas energéticas modernas para nuestro país y el fomentar la operacionalidad de un sistema que se nos ha ido de las manos. Sí, quisiéramos añadir que todas estas propuestas son parte del programa de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño y que además van a ser parte de la legislación que vamos a presentar en enero del 2013, tanto la compañera María Lourdes Santiago como este servidor en Senado y Cámara, para de esa forma presentarle a la Asamblea Legislativa y a todo el resto del Senado y la Cámara propuestas claras y contratas. Será legislación el plan maestro y como será también legislación el plan maestro para cambiar y reestructurar todo lo de la energía en Puerto Rico. Presentaremos la legislación sobre transformar, revolucionar la Autoridad de Energía Eléctrica e igualmente toda aquella legislación para proteger las comunidades y establecer como política pública la energía renovable en Puerto Rico. Gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días, saludos. A lo largo de su historia, el PIB ha usado dos formas de atender estas cosas. A veces presenta propuestas o ideas modelos que le puedan servir de incentivo a otros sectores de la sociedad, o a veces indiferentemente del resultado electoral y empuja a la institución política a reaccionar como fue el caso más famoso, el caso del arroz. ¿Cuál de las dos es? Bueno, mira, Jesús, bueno, aquí hay, diría yo, de las dos. Obviamente, aquí hay unos planteamientos sobre asuntos de gobierno que son noveles, que son para cambiar lo que es una visión tradicional en términos de política pública sobre la producción y el consumo energético. Un enfoque más dirigido hacia energías renovables, hacia lo que tiene que ver con el abaratamiento de los costos, etcétera, etcétera. Y la parte concreta de empujar al partido, como señaló el licenciado Denis Márquez, nosotros en términos concretos vamos a estar presentando legislación en cuanto a los aspectos específicos de proyectos tales como la finca fotovoltaica en los terrenos de la Corco entre Guayanilla y Peñuela. Claro, esto va de la mano con otro aspecto que creo que es el que tú traes cuando mencionas el arroz. Esto no significa que el partido renuncia a su acción militante
como ha hecho en tantas ocasiones. Y para mencionarte el caso más reciente, tanto en el gasoducto del sur como el gasoducto del norte, la militancia independentista del Partido Independentista fue fundamental y clave en crear la conciencia y en detener físicamente los proyectos. Los compañeros de Tallaboa en Peñuela no solo fueron arrestados, sino que enfrentaron físicamente a la fuerza policial para evitar que entraran camiones y continuar la construcción del gasoducto del sur. En cuanto al gasoducto del norte, no solo en la manifestación continua en protesta, sino además los científicos ambientalistas del partido, tanto Manuel Díaz como Víctor Alvarado de Salinas, participaron de reuniones continuas junto a nuestros legisladores municipales en las legislaturas municipales y en reuniones y cónclaves a nivel comunitario para orientar la comunidad y ayudar a organizar. No fuimos los únicos, habían otras organizaciones también, pero esa ha sido parte de también la acción militante en esos aspectos. Así que... Sí, por supuesto que sí. La respuesta a eso es sí. Nosotros le vamos a dar seguimiento a estas propuestas energéticas. Yo creo que en ese aspecto será fundamental y pieza clave la legislación que van a presentar nuestros candidatos legislativos, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, porque eso va a crear la plataforma para que otros sectores sociales, ambientales, comunitarios, puedan generar la presión política necesaria para encaminar estos proyectos. Un poco para abundar, un ejemplo de cómo inciden ahí los dos elementos. Los tribunales son un recurso importantísimo para las comunidades y en Puerto Rico, a través de las doctrinas que se han adoptado de legitimación activa, se le han cerrado las puertas a los demandantes. Así que una de nuestras propuestas legislativas tiene que ser el ampliar la legitimación activa para que la gente perjudicada de diversas maneras pueda exigir un reclamo en los tribunales, que mira, no es que sea la garantía de que se va a ganar el caso, pero los tribunales no se le pueden cerrar a las comunidades que están impugnando proyectos o que están reclamando daños que han sufrido. Y ese tema de legitimación activa es uno que vamos a trabajar en distintas partes del programa. Como ustedes saben, los legisladores tienen una legitimación también muy reducida y es algo con lo que nosotros hemos confrontado problemas en el pasado, por no hablar de que es uno de los asuntos pendientes en nuestro litigio impugnando la constitucionalidad de la reforma legislativa. Bueno, el enfoque principal es sobre Puerto Rico, pero tengo que decirte, como tú señalaste en la premisa, lo que está planteado aquí, difícilmente una conferencia de prensa no puede abarcar todos los elementos del programa de gobierno, en donde sí se hace referencia a los elementos que mencionaba de desarrollo, de políticas de protección ambiental más la producción energética, que están contenidos en referencias en el programa de gobierno. Pero sí te quiero dejar con el licenciado Juan Mercado, que sí puede abarcar ya el aspecto de los asuntos con Norteamérica. No solamente en respecto a los asuntos con los Estados Unidos, porque en última instancia tengo que plantear que en asuntos como los que planteé del incinerador, las agencias federales están abriendo la puerta a que se establezcan no solamente uno, sino varios incineradores en la isla. Y nosotros vamos a estar y vamos a consignar que tanto políticamente como en términos de militancia estaremos oponiéndonos
a cualquier actividad en esa dirección. Pero en torno al aspecto internacional, nosotros tenemos que considerar todos los proyectos viables y posibles para hacer que Puerto Rico entre en las iniciativas vinculadas al ALBA en cuanto a específicamente al proyecto Petrocaribe, que provee financiamiento y compra y adquisición de petróleo a precios subsidiados, ya sea dentro del esquema jurídico de los Estados Unidos, como buscar cualquier alternativa viable dentro de la relación colonial existente. Evidentemente, ningún acercamiento en esta dirección sería completo hasta que logremos la independencia y autodeterminación del país. Sí, mira, hay elementos que se pueden encaminar dentro de las limitaciones del actual estatus antidemocrático y colonial, pero lo que tú señalas es algo que en nuestro programa de gobierno es un elemento de umbral del programa de gobierno, que es que las propuestas que contiene el programa del PIB se dan en un marco de subordinación política donde el esquema jurídico, constitucional, legal, jurisprudencial, se da en función de las determinaciones que toma otro país, que son los Estados Unidos. Así que no, aquí hay elementos que se pueden considerar y se pueden encaminar, pero estamos también conscientes de que están los elementos de los poderes extranjeros que, de acuerdo a sus intereses, tanto políticos como económicos, tienen siempre poder de veto, y eso generaría también su confrontación política e incluso militante. Te recuerdo... Bueno, pues te puedo dar el ejemplo. No hay ninguna objeción a que se establezca una finca fotovoltaica en los terrenos de la antigua Corco, en Peñuelas y Guayanilla. La eliminación de las exenciones que se otorgan por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y que es con cargo a los abonados. Lo que tiene que ver también con el uso de energía renovable, tanto la eólica, que no sea en lugares que impactan. O sea, lo que está contenido en el comunicado de prensa son elementos que están en nuestras manos. El tener una junta de gobierno que en la Autoridad de Energía Eléctrica que no esté usando como chequera personal, tanto de ellos como del partido político que representan, los dineros de la Autoridad de Energía Eléctrica, son cosas que se pueden hacer actualmente. Pero siempre marcamos esto, como señaló el licenciado Juan Mercado, sabiendo también que mucha de la legislación federal, con aspectos particularmente energéticos y ambientales, siempre van a tener poder de veto sobre aspectos en Puerto Rico. Yo quiero añadir algo, porque es en línea con algunas cosas que ha escrito Jesús, que en un momento estuvo cubriendo la posibilidad de que se proveyera energía a otras jurisdicciones a través de un cable submarino. Y estos son asuntos muy complejos porque no es únicamente el tema del estatus, ¿verdad? Y cuando hablamos de inversionistas, hablamos de intereses económicos que constituyen el gobierno permanente de los Estados Unidos y del planeta. Y aquí ha habido un reclamo de ciertos sectores de que se inicien procesos de privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica, alegando que la insuficiencia actual es producto del monopolio en manos del gobierno y que la incapacidad gubernamental inherente a la función pública hace imposible que eso mejore. Y una preocupación que se ha levantado sobre ese proyecto del que ha escrito Jesús es que en un momento en que eso pueda comenzar a viabilizarse, se levante un planteamiento de cláusula de libre comercio que pueda permitir que se haga un cuestionamiento del control de la generación de energía por parte del gobierno de Puerto Rico para que se satisfagan los intereses de ciertos sectores que quieren que la autoridad se convierta en un distribuidor de energía y no en un generador de energía. Y ha habido unas iniciativas un poco reducidas, limitadas, pero cuando se introdujo en el cuatrienio que yo estuve en el Senado el concepto de wheeling y se aprobó legislación sobre el tema,
lo que tenemos, la AES por un lado, la energía eólica que se quiere pintar como una cosa moderna porque debería ser más ecoamigable cuando todo el mundo sabe lo que hay detrás. Así que aquí hay muchas piezas sueltas de un proyecto que hay quienes aspiran a convertir en el gran rompecabezas privatizador de la energía en Puerto Rico. Y ahí nosotros hacemos la advertencia de siempre. Ninguna compañía privada se mete en un gobierno, en un negocio perdidoso. Si hay un interés en las carreteras, si hubo un interés en el agua, si lo hay en energía eléctrica, es porque es un proyecto capaz de generar ganancias cuantiosísimas. Y entonces se convierte el gobierno en el agente de intereses particulares y no en el guardián de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que, un poco esto sí enlaza con el tema del estatus, porque definitivamente quien tendría la capacidad de activar todo esto sería invocando la Constitución de los Estados Unidos para promover de esa manera subrepticia la privatización de los servicios de energía. Bueno, ya básicamente, si se vieron obligados a hacer la remoción que hicieron de funcionarios de la Junta, es que ese escándalo es mucho mayor de lo que todavía se sabe. Y obviamente al ver los documentos, la cantidad de correos electrónicos que ahora están surgiendo públicamente, yo creo que este escándalo es uno mayor. Así que en su momento tendría que evaluarse. Hay unos elementos, como señaló María de Lourdes, de legitimación activa que por la vía legal es muy difícil para un partido político poder actuar de esa forma. Eso tendrá que estudiarse en su momento. Pero de que hay mecanismos para que el gobierno pueda actuar ahora, para que se puedan destituir mediante procesos de erradicación de acusaciones o de investigaciones por parte del Estado, podría hacerse en estos momentos. Así que el Estado un poco no puede, ni el gobierno, lavarse las manos ante lo que está ocurriendo ahora. Lo que yo creo es, como señaló María de Lourdes, podemos sacar a los que están, pero si el proceso de selección va a ser el mismo, pues entonces vamos a caer en lo mismo. Y por eso hay que establecer legislación que imponga unos criterios estrictos en la forma en que se van a componer esas juntas, ya sea con mayor representación de la ciudadanía y del interés público, ya sea con unos criterios mucho más rigurosos al momento de las investigaciones, que ahora resultan que salen a la luz pública elementos de violaciones a la ley que no estaban contenidos en los expedientes de algunos de esos miembros. O sea que tiene que haber unos criterios mucho más estrictos que en estos momentos no existen, y ya eso sería parte del proyecto de legislación que nosotros consideraríamos. Sí, mira, para la primera pregunta, que era sobre el gas, nosotros no tenemos una oposición en principio al uso del gas, pero entendemos que primero la forma y estructura que se utilizó, tanto por el medio del gasoducto del norte como por el del sur, es una que impactaba a la comunidad, que impactaba sectores en términos agrícolas, en términos ambientales. Así que nosotros en ese sentido nos opusimos a esos dos proyectos. Hay proyectos que se han estado, por ejemplo, hay proyectos que se ha planteado el uso de la vía marítima, el uso de barcazas. Es decir, nosotros tenemos como criterio aquel sistema que no atente contra la salud, la seguridad de la vida y terrenos agrícolas, el medio ambiente, como lo dijimos también con lo del tema de energía eólica. Así que eso es un particular. Y que el uso del gas no garantiza la reducción en los costos energéticos, porque siendo también un producto importado, así como lo fue en su momento el petróleo al sustituir el carbón significativamente, esos serán precios que también estarán sujetos a los vaivenes del mercado internacional y de los oligopolios que controlan la producción
de ese material. Así que, ojo a eso, por eso hemos insistido. Eso puede ser un elemento transicional, pero Puerto Rico tiene la mejor producción de recurso natural, que es el sol, que es el agua, que es el viento, y ahí deberíamos estar dirigiéndonos de manera más agresiva en términos de producción energética. Y sobre los aspectos específicos, como planteó en el comunicado, parte de lo que establecerá ese plan maestro energético es precisamente los porcientos de cumplimiento y fechas específicas para el mismo. No, sería parte de lo que se haría ese plan maestro. Entonces, ese plan maestro estaría compuesto de científicos y personas que van a crear ese plan y estructurarlo en los distintos renglones que cubre las expectativas de llegar a una producción de energía renovable, y establecerían las fechas fijas y los porcientos de cumplimiento. Licenciada María Lourdes Santiago. Es que yo no creo que haya mucho que decir. Mira, mi teoría siempre fue desde el principio que el gasoducto nunca se iba a construir. Yo estaba convencida de que eso no se iba a hacer, de que aquí había un proyecto diseñado para repartir contratos, que esto era parte de una estrategia nada vinculado al tema energético. Y yo creo que el gobernador se ha dado cuenta de que cumplir lo que es una promesa simpática en un momento en que él necesita desesperadamente generar simpatías en el electorado puede ser un poco más complejo. Aquí hay muchísimos otros procesos corriendo, por ejemplo, de las expropiaciones. Hay gente que tiene sus propiedades congeladas, no saben qué van a hacer, les iniciaron el proceso, tienen la notificación y qué van a hacer. Esto se va a levantar ya, se las van a entregar, pueden disponer de ellas. Yo creo que aquí hay un problema burocrático que el gobernador no había considerado, además de que todo el mundo sabe que este no es un tema, digamos, cercano a su corazón. Yo no creo, francamente, que haya... Ajá, perdona. No, por eso... y un poco quiero aclarar en cuanto al tema de ciertos particulares de nuestro plan. Aquí, personas razonables a las que uno respeta mucho tienen diferencias importantes en el tema energético. Por eso nosotros creemos que es importante trabajar unos proyectos de consenso que no sean luego objeto de sabotaje. Y por eso la participación de las comunidades, de expertos en la materia, de gente que ha estado litigando durante mucho tiempo, son asuntos complejos sobre los que gente que sabe mucho tiene opiniones variadas. Y yo creo que uno de los elementos importantes, sobre todo siendo la energía central para el desarrollo económico, es que el plan que se adopte sea una cosa de verdad, ¿verdad? No sea un estribillo de campaña, no sea algo de 4 años, sino un proyecto del país a muy largo plazo. Pues muchas gracias. Bueno, mira, el 4 de julio el Partido Independentista va a estar celebrando la independencia, la de Puerto Rico. Y vamos a estar en una actividad en el último trolley a las 11 de la mañana repartiendo un folleto que se titula Lo que debe saber sobre la independencia. Es un folleto que contesta las preguntas más comunes que se hace la gente y que está escrito, como dirían por ahí, en arroz y habichuela, para que personas, ¿verdad?, tengan la oportunidad en un lenguaje común de comprender cuáles son las consecuencias. Vamos a estar ahí, comités de área se van a estar moviendo a otras zonas, pero el liderato nacional se va a estar concentrando en el último trolley a las 11 de la mañana, y vamos a estar repartiendo también un folleto que se titula El por qué y para qué del plebiscito, del licenciado Rubén Berrío, de manera que también orienta sobre el tema del plebiscito, que es en el contexto. Bueno, la expectativa de que lo coloquen en sus carros o lo lean en la playa, lo pueden leer en sus casas, tampoco queremos imponerle condiciones, pero sí es la expectativa de que sirva como un instrumento de orientación y de educación política para el país, en un contexto muy pertinente, que es que en las elecciones generales también se va a estar celebrando un plebiscito. Y realmente, aunque en la playa la gente no va a actividad política, por eso te preguntarán, pero es que si tú convocas, vamos a hacer una conferencia sobre los beneficios económicos de la independencia, van a venir los fieles de siempre. Hay que salir a la gente y lo leen, la gente se lo lleva ahí. Y de igual manera, esto marca el inicio de la campaña de educación política en torno al plebiscito. O sea,
No, yo creo que no, porque lo que se está hablando es un proyecto de educación sobre la independencia y vamos a estar en la calle. Como cuestión de hecho, somos los primeros que lo estamos haciendo. De manera que para el plebiscito nos vamos a tirar en la calle, como siempre lo hemos estado haciendo, pero trabajando con jóvenes, trabajando con la juventud, antes del inicio del proyecto escolar. Mira, el folleto va a estar también publicado en dalmau2012.com y en independencia.net, son los portales del partido y de la campaña política de estas elecciones. Y el 25 de julio estaremos en el Cerro Maravilla, donde yo seré el orador principal invitado, y allí estaremos convocando a nuestra militancia, y en horas de la tarde se convoca también usualmente a una actividad en Huánica, también para conmemorar o denunciar la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Allí estará representado el partido y como orador el licenciado Juan Mercado, que está a mi izquierda. Muchas gracias a todos.